Bueno, buenas tardes. Antes que nada, les pido disculpas a los oyentes porque hace 2 jueves que faltó. Estoy haciéndome unos exámenes médicos, nada grave, pero es justo los días jueves, así que por eso, justo los jueves a las 18 horas. Por eso es que no pude estar acá los jueves anteriores. Y hoy les voy a pedir disculpas porque mi tardanza tiene que ver con un estado de angina y además con una conjuntivitis que me pasó el compañero Martín García el miércoles pasado cuando estuvimos en un programa de radio, así que tengo todo el ojo tomado. Esto es solo para que sepan por qué se producen estas irregularidades, nada más que por eso. Y ahora sí, a meterse de lleno en el tema de esta semana, que cuál es el tema de la semana, ¿no? El tema de la semana en realidad para mí es cómo se van configurando los posicionamientos hacia el 2019, pero no solamente en una cuestión política, sino también en una cuestión más sociocultural, ¿no? Yo creo que lo que pasó el sábado en Luján fue muy importante, pero que también configuró un sistema de viejas alianzas, tanto en el sector que uno podría decir el sector nacional como el sector liberal. Esa marcha en Luján replica algún sistema de alianzas del peronismo clásico, ¿no? Está allí la Iglesia, está la CGT, están los movimientos sociales, pero también están los arietes con los cuales el peronismo siempre golpeó para negociar al sistema que el liberalismo conservador había instalado en la Argentina, ¿no? Y yo creo que eso es una cuestión que hay que tomar nota, porque no se hace política sin recursos y no se hace política sin grupos de presión. Cuando un partido político o un movimiento pierde esas también corporaciones, lo que pierde es posibilidad de negociación con el adversario. Y yo creo que hay que pensar Luján como una articulación de poder real que siempre tuvo el peronismo y que siempre tuvo el movimiento nacional para poder enfrentar al sector liberal de la Argentina. ¿Por qué? Porque lo que hay que contar es qué sectores corporativos tiene la derecha en la Argentina, ¿no? Y cuando digo la derecha, me refiero a la derecha posicional, no a la derecha cultural, porque hay algo que es extraño allí, ¿no? Vos fíjate que el liberalismo y el macrismo construye un relato de pseudomodernidad diciendo que ellos no son la vieja oligarquía católica en la Argentina, sino que el catolicismo quedó del otro lado, ¿no? Ellos en algún punto se proponen como un liberalismo de cuño diferente al liberalismo del siglo XX. Ese divorcio de la derecha liberal con la Iglesia Católica habla de dos cosas. Habla de que la Iglesia Católica no es la misma que la de la dictadura, por ejemplo, pero también habla que la derecha no es la misma que la dictadura. La derecha liberal macrista, que es capaz incluso de hacer como que apoya una ley tan importante como la de la interrupción del embarazo asistido, jamás podría decir que es la misma derecha que la dictadura militar. Eso significa que te acorrala un poco a vos a pensar nuevas estrategias de modernización de tus propios grupos de presión. El hilo conductor, no me acuerdo quién fue, que con mucha ironía dijo, la iglesia es la misma iglesia que sostuvo a la dictadura militar, la que ahora sostiene a los corruptos. Esa hilación es una hilación muy interesante, obviamente falsa, pero es muy interesante porque es efectiva. ¿Por qué es efectiva? Porque si vos no sabés leer bien los momentos de la dictadura militar y los momentos de la iglesia durante la dictadura militar, y no sabés leer los momentos actuales en los cuales la Iglesia tiene, además de un Papa argentino, un Papa que es el único que hace frente en Europa a los discursos y a la retórica neoliberal y neoliberal populista también, porque la derecha tiene su retórica populista. Si vos no haces ese análisis, te comes la madre de que es la misma Iglesia y que son los mismos hombres y que son las mismas situaciones políticas. Pero sí es cierto que eso te invita a tener que repensar la forma en que vos presentás tu estrategia de alianzas. En este sentido, si uno tuviera que pensar el sistema de alianzas
del sábado en Luján es más parecido al del peronismo clásico del 46 al 55 que a la del 76, o es más parecido incluso a la del 2010, es más parecido a ese peronismo clásico el que se presentó en Luján. Pero hay que tener conciencia de que ese grupo de presión que puede sostener las transformaciones que un movimiento nacional debe hacer en el caso de que llegue al gobierno y que llegue al poder. El verdadero rostro del macrismo lo viste ayer, festejó el presupuesto más ajustante, más regresivo, más brutal, un presupuesto que podría ser tranquilamente denominado una masacre contra el Estado. Una masacre contra el estado de bienestar, además, una masacre contra el bienestar de los argentinos, porque el recorte va a ser brutal y además permite renegociaciones de deuda, permite la instalación del comando estratégico de gobierno del FMI en la Argentina, pero además permite que todas las partidas presupuestarias sean centralizadas en manos del Poder Ejecutivo y que pueda dejar sin recursos a quien quiera el presidente de la Nación o a quien quiera la fuerza del PRO. Pero hay algo más que ocurrió ayer, anoche, en estas horas, que fue la media sanción del presupuesto. Lo que ocurrió es la forma de intervención callejera del gobierno nacional. En algún punto, la lógica de incendio el Reichstag yo para echarle la culpa al enemigo, y esto sin hacer la brutal comparación del nazismo con el macrismo, que esas comparaciones siempre son infelices y además injustas, pero la operación de yo hago el daño para echarle la culpa al enemigo es la misma, y con todos los medios de comunicación a favor suele tener cierto grado de eficiencia o de efectividad. Uno dice, todos los que estaban allí eran infiltrados. No hace falta infiltrar a 50, basta con infiltrar a 20. Después, gente que desborda de bronca, gente que tiene alguna estrategia equivocada, la hay en todos lados, pero lo que es interesante es cómo se desarticuló la marcha. La peor foto que podía haber recibido el gobierno era la de miles y miles de personas en el Congreso presionando a los legisladores para que quede claro su genuflexión en el voto del presupuesto. Esa foto el gobierno logró que no saliera el otro día. ¿Por qué logró que no saliera? Porque apenas empezó la marcha, empezaron los disturbios de un grupo de 50 personas que después algunos de ellos, y uno nunca sabe cuánto desierto hay en esto, algunos de ellos aparecen de un lado y del otro del mostrador en cuentas de Twitter, en cuentas de Facebook, en las redes sociales. Vos no sabés en realidad cuánto hay desierto, si esas fotos son de ahora, son de antes, son de Argentina, no son de Argentina, pero lo cierto es que la sospecha de que el gobierno utiliza la violencia para generar una violencia y responder con una violencia mayor, que es la represión, y después además salir a cazar militantes y dirigentes sociales que ya están previamente señalados con el dedo. Es decir, la operación es completa, ¿no? Infiltran, generan la violencia, después salen a cazar y a reprimir a dirigentes sociales que están allí generando una protesta pacífica y una protesta ciudadana. Si uno analiza la jugada del gobierno, es una jugada de muy alto voltaje y obviamente es una jugada de tipo mafioso, es decir, yo genero la violencia para extorsionar y después poder reprimir como es mi primer intención. ¿Gana el gobierno con esto? Yo creo que ya no. Y creo que acá es un poco la idea respecto de qué ocurre en estas horas. Yo creo que se parece mucho a la ley jubilatoria. Primero, ¿por qué? Primero porque pone en la mesa una violencia que no está instalada en la sociedad. Claro, intenta ponerla del lado de los manifestantes, pero es tan obvia la maniobra que para la gente relativamente inteligente esa maniobra no alcanza a generar un sentido en favor del gobierno. Por lo tanto, lo que se produce allí es un mayor desgaste en los sectores
que miran con atención y con algo de suspicacia a la política. Pero también hay algo que es cierto. Si un gobierno no utiliza la violencia de entrada, la tiene que utilizar sí, solo sí, cuando ya pierde poder. El poder y la hegemonía no se ejercen con violencia, se ejercen con legitimidad. La violencia se utiliza cuando se pierde la legitimidad, cuando se pierde el apoyo popular, cuando vos tenés que utilizar la fuerza porque no tenés la razón. No me refiero a la razón en términos de verdad, sino a la razón en términos de capacidad de narrar un relato que pueda convencer a una mayoría. Y yo creo que allí es donde el gobierno demuestra su debilidad. Más allá de muchos que creen que es un momento fuerte del gobierno, yo creo que es un momento de gran debilidad. Y creo que hay que aprovechar ese momento de debilidad del gobierno, porque es un gobierno que termina enfermando el cuerpo social de los argentinos. Y yo creo que la recuperación del tejido social de los argentinos es algo que va a llevar lustros recuperar. No solamente porque aquella grieta que se abrió, aquella contradicción que siempre estuvo abierta, pero que es cierto que se abrió y empezó a supurar en los años cuando gobierna el peronismo, cuando gobierna el kirchnerismo, pero es cierto que esa grieta hoy tiene una mayor irracionalidad y una mayor carga de resentimiento que la que tenía hace unos años. Y eso es responsabilidad del gobierno. Es responsabilidad del gobierno porque generó una política de aprietes mafiosos y de cacería hacia aquel que piensa diferente y aquel que actúa diferente. Veremos cómo sigue la cosa. Nosotros nos quedamos aquí. Yo sigo un poco enfermo, yo creo que o el macrismo termina conmigo o yo termino con el macrismo. Creer que yo termino con el macrismo es un poco exagerado, es una fanfarronería de mi parte, sepan disculparme la socarronería, pero creo que lo que nosotros podemos hacer es quedarnos con el tesoro que llevamos dentro, con ese tesoro que debemos cuidar, con ese tesoro que es lo mejor que tenemos y que es la convicción de saber que vamos por un país mejor, que vamos por una sociedad mejor y que vamos por una Argentina mayoría.